vamos a poner en el lugar a la gente. ¿Dónde estamos? Yo estoy en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. ¿Y vos, Joao, dónde estás? Muy bien, yo estoy en una isla Madeira que está en el Océano Atlántico, pertenece a Portugal, que es mi casa, es de donde yo soy originario. Pero ya no vivo aquí hace más de 20 años, pero ahora con el COVID voy volviendo más. Este año estuve más tiempo aquí. Pero también sabes que trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sí. Entonces empecé una misión el año pasado, en mayo, después de empezar la pandemia, en Caracas. Entonces que tengo compartido mi tiempo en Caracas y viajando por el país en trabajo, y también un tiempo aquí donde hago mis breaks, mis vacaciones, pero también trabajo en línea. Entonces que Claro, voy, claro. voy repartiendo el tiempo. Así que a pesar de la pandemia, es decir, tu trabajo en la Cruz Roja, digamos que se focalizó, en vez de viajar por distintos lugares, estás concentrado en Venezuela, Caracas. Sí, sí, pero nuestros trabajos con la Cruz Roja funciona por misiones. Entonces, yo firmo un contrato de un año para una estación, en este caso Caracas, pero también en el pasado ya estuve 3 años en Siria, un año en Myanmar. Entonces, que funciona siempre por misión. Y Ajá. esas misiones pueden ser de 12 meses. Y después, en este caso de Venezuela, yo la extendí 5 meses. Entonces, que voy a terminar en octubre próximo. Volveré en Venezuela el próximo mes y me quedaré hasta octubre para finalizar mi contrato y mi misión. Joao, y te iba a preguntar, ¿y cómo ves el mundo que vos conocés tan bien, porque te la has pasado de misión en misión? ¿Cómo ves el mundo a partir de la pandemia? ¿Qué notás que ha cambiado? Bueno, eh, la vida cambió, ¿no es verdad? Todo se tornó más complicado y nuestro trabajo humanitario también. Um, en el caso específico de Venezuela, está muy complicado, no solo por la pandemia, pero la situación social. Y te doy un ejemplo, la falta de combustible. Entonces, que eso limita mucho. Yo tengo proveedores que me llaman y me dicen, mira, no puedo trabajar porque no tengo combustible, tengo que esperar en la cola de la gasolinera para poder trabajar. Entonces, que el COVID es un problema, pero en el caso de Venezuela tenemos un problema adicional, que es el problema social. Entonces, que todo se torna más complicado. Y para nosotros humanitarios, yo tengo mi oficina en Caracas, pero mi trabajo es por todo el país, es por toda Venezuela. Específicamente, yo soy ingeniero civil y trabajo con la rehabilitación de los hospitales. Entonces, que tengo hospitales en la Perdón. frontera con, no pasa nada, en la frontera con Colombia, en San Cristóbal, en la frontera más cerca de Brasil. Yo Sí, soy el Comité Internacional de la Cruz Roja, trabaja mayoritariamente en países que están en guerra o estuvieran en guerra o que están en situación inminente de guerra. Venezuela es como, no está en esa parte principal, está en la parte de los países que están en una crisis social muy grave y que eso impacta a las personas, que tienen muchos caminantes a los otros países, que tienen mucha gente que está mucho abajo del limiar de pobreza. claro, Entonces, claro. bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene varios departamentos. Tiene un departamento de salud, que tiene enfermeros, médicos, todo eso. Tiene un departamento que se relaciona con la comida, con el apoyo de comida a las personas, que hacemos comedores y apoyamos para cocinar comida, que los damos insumos, que ayudamos también, que llamamos microproyectos para hacer plata o para empezar a cultivar para producir comida. Después Claro, tiene
departamento que es como se dice el departamento principal de las personas, de la Cruz Roja, que se llama protección de las personas, o sea, ver los derechos de las personas, defender sus derechos, y esos son de las personas en los barrios, en la sociedad, pero también los que están en las cárceles, los detenidos, garantizar que tienen comida, que tienen agua, todas esas cosas. Y hay un cuarto departamento. Son en definitiva como un vedor de los derechos humanos, que se respeten en cualquier área. Intentamos. Claro, intentan, sí, pero de todas maneras son como un vedor, ¿no? Es decir, cuando hay que pedir ayuda desde algún lugar, se llama a la Cruz Roja, como para que... No siempre creo que le den, que le hagan caso o que le presten atención. No, por eso decía, intentamos, no quiere decir que siempre logramos. Pero solo para finalizar, tengo un cuarto departamento que es lo que trabajo yo, que se llama WATAB, que es del inglés Water and Habitat, agua y habitación. Entonces, que hacemos muchos proyectos de suministro de agua a las poblaciones, hacemos proyectos que ayudan en las cárceles, para rehabilitación de las cárceles, y hacemos proyectos que es lo que yo estoy involucrado, que es la rehabilitación de los hospitales. Entonces, cuando quiero decir rehabilitación de los hospitales, para mejorar sus condiciones. Decía, no son solo trabajos de construcción civil, pero todo eso involucra como suministro de agua a los hospitales, suministro de electricidad, respaldo de energía con generadores, arreglar los aires acondicionados, que en el caso de Venezuela es un gran problema porque es muy caliente. Entonces, que todos esos sistemas que no se ven cuando se llega a un hospital, pero que nos enfocamos en arreglarlos. También más relacionado con la medicina, suministro de aire comprimido, suministro de oxígeno. Claro, que ahora se necesita tanto el tema del oxígeno. Sí, exacto. Claro. Pero, bueno, no quiero dar una idea que hacemos una cosa gigante en Venezuela, porque ese no es el caso. Hacemos cosas gigantes en otros países, como Siria, donde yo estuve. En Siria también teníamos la misma posición. Yo manejo el programa de rehabilitación de hospitales. Y bueno, los montos, el monto que tenemos disponible para Venezuela es como 5 veces más pequeño que tenía antes. Sí, claro. Pero también es verdad, estamos creciendo. El año pasado hacíamos intervenciones en 5 hospitales por el país, los más grandes, en Caracas, en la frontera con Colombia, en San Cristóbal, cerca de la frontera con Brasil, en Ciudad Bolívar, y en otra ciudad que se llama Maracay. Entonces, el año pasado hicimos intervenciones en 5, este año ya estamos creciendo y ya estamos en 11. Y vamos a ver los próximos años. No quiere decir que esos 11 hacemos cosas más pequeñas, pero en más hospitales. Claro. Nuestro objetivo no es reconstruir un hospital, no es hacerlo como estaba, sino abastecerlo más inmediato, probablemente. Exacto. Algo que ustedes ya están acostumbrados. Hacer reparaciones en las cosas esenciales. Claro. Y bueno, para le dar una idea de... Yo primera vez que visité un hospital en Caracas me impresionó y me emocionó mucho, porque la condición del hospital está mucho peor de que cuando hago comparación con los hospitales en Siria que tienen una vieja de 10 años, y Caracas está mucho peor. El hospital principal de Caracas, cuando empezamos el año pasado, casi no tenía bombillos, no tenía aire acondicionado funcionando, estaba un calor de 40 grados. Bombilla significa que no tenía luz eléctrica. Exacto. El generador de respaldo de energía también no funcionaba. Pero, a ver, déjame, para ir entendiendo, Joao, lo que sucede, a ver, en Venezuela es que no tienen forma de importar y no tienen aquello que solamente
tiene solamente lo que ellos hacen, no No, no, lo que necesitan comprar afuera. no, ¿Es no. por eso? Mis No. proveedores, no, mis proveedores logran importar todo lo que necesitan. Bombas de agua, generadores de respaldo de energía, equipos de aire acondicionado. Se importa todo. El problema es que cuesta más. Y Ah, pues, el problema es que en los últimos 20 años nadie hice ni cambiar un tornillo en los hospitales. No hay nadie. Entonces, que no hubo ese equipo de manutención, no tiene presupuesto, no tiene insumos para hacer la manutención de los sistemas. Y por eso todo se degradó a un punto que ya no funciona. es decir, Y eso es... Para seguir entendiendo mis Ujú. preguntas, es como si yo fuera el público que nos esté Sí, escuchando. sí, claro, claro. Entonces, la medicina es pública en Venezuela, ¿verdad? Sí, sí, pero no hay inversión. Pero El no hay, gobierno, pero es medicina pública, pero prácticamente inexistente, porque no sí, le faltan materiales. ¿Y personal sí, médico también le falta? sí, eso y hablar. Le falta material, le falta mantenimiento, pero le falta también el know-how, el personal, porque hoy en día son pocos los médicos que, aún hay médicos que trabajan en los hospitales, pero pocos. Muchos de los que trabajan son los internos, los que terminaron su graduación y que tienen que hacer Su su año común. residencia, Sí, claro, exacto. claro. Entonces, y muchos de esos médicos, bueno, pienso que sabes, Carlota, un médico en Venezuela, en el sistema público, va a ahorrar como 20, $30 por mes, entonces que no puede vivir con eso. Y Entonces, que muchos se fueron de Venezuela, porque sí, yo sí, un conozco montón. médicos. Sí, eh, sí. Todos que hablan inglés ya se fueron. Esa es más o menos la regla. Porque si Mira, hablan inglés y tenían su maestría terminada, se fueron en Europa, en España, en Estados Unidos, todo eso. Y ese es un problema común a todas las profesiones. Mis colegas venezolanos, que yo los contraté, algunos, se quedan ahí o porque tienen su familia, tienen sus padres que ya tienen una edad avanzada, entonces están ahí por sus padres, o tienen limitaciones a nivel del inglés y no fueron a trabajar fuera. Pero yo veo una gran diferencia. Yo cuando estaba en Siria, mis ingenieros sirios me decían, no, estamos aquí, ahora trabajamos con la Cruz Roja, pero estamos aquí para reconstruir el país, la guerra va a terminar y vamos a reconstruir el país. En Venezuela no, en Venezuela todos mis colegas venezolanos me dicen, mira, estoy ahorrando un poco de plata, 2, 3 años voy a ahorrar plata y me voy porque no hay una esperanza que vaya a haber una inversión en el problema social en un año o dos. Entonces, que las personas perdieron la esperanza y y toda la gente se va. cuando se pierde la esperanza, Joao, lo que sucede es que se pierde la pertenencia.